Comenzamos con culpabilidad el jueves, que es el tercer elemento de la teoría del delito. Vimos un poco cuál es el significado de la culpabilidad que nosotros entendemos que debe tener, en esto de la culpabilidad como culpabilidad normativa, con el complemento de la vulnerabilidad dada en función de la selectividad que tiene el sistema. Bien, ahora nos toca ver las causales negativas de la culpabilidad. Hoy vamos a comenzar con una de estas, que es la imputabilidad o la inimputabilidad, como podemos denominarla. El miércoles vamos a ver error de prohibición, y allí vamos a terminar culpabilidad, porque el otro elemento negativo de la culpabilidad, que es el estado de necesidad exculpante o disculpante, ustedes lo vieron conjuntamente cuando vimos estado de necesidad justificante. Allí recordamos, hay que separar los dos estados de necesidad, uno opera en la justificación y el otro opera en la culpabilidad. Sin perjuicio de eso, voy a ir haciendo referencias en forma permanente y continua a este tema. Bueno, comenzamos entonces con la imputabilidad. La imputabilidad, si tenemos que dar un concepto bien genérico, bien amplio, podemos decir que es la capacidad psíquica de culpabilidad. Es decir, un sujeto que es imputable es aquel sujeto que tiene capacidad para culpabilidad, tiene capacidad para comprender la criminalidad del acto que está cometiendo. Es una persona que dentro de su capacidad tiene la posibilidad de optar y de elegir entre cometer y no cometer el delito. Bueno, un poco la culpabilidad, la imputabilidad entonces ingresa dentro de lo que es el concepto de culpabilidad, y es la capacidad psíquica justamente de culpabilidad. Es importante entonces que remarquemos aquí conceptos más generales, entendiendo que cada elemento de la teoría del delito, en la medida que requiere un aspecto subjetivo, que es el conocimiento del aspecto objetivo, tiene una capacidad psíquica. En la culpabilidad, esta capacidad psíquica se denomina imputabilidad. Pero es importante que sepan que todos los elementos de la teoría del delito tienen un nivel de capacidad psíquica para llegar al conocimiento del aspecto objetivo. Por ejemplo, en la conducta, nosotros decimos que debe actuarse en forma voluntaria. Por tanto, el que actúa en forma involuntaria no tiene capacidad psíquica de conducta. A nivel tipicidad, hay una capacidad psíquica de tipicidad, que es el reconocimiento de los elementos objetivos. Allí también tenemos una clase de error, que es el error psíquicamente condicionado, que es un error que no se da mucho, pero es un error que se da en función de aquellos casos en los cuales el sujeto no tiene capacidad psíquica de reconocer los elementos del tipo subjetivo, por un problema psíquico. Bien, en la culpabilidad nos encontramos entonces con la imputabilidad, que es justamente aquellos casos en los cuales el sujeto tiene que tener puntual y específicamente capacidad psíquica de culpabilidad. Tiene que tener capacidad psíquica de reconocer los elementos del tipo objetivo. ¿Por qué? Porque para reprocharle el acto a una persona es necesario, es fundamental que esta persona tenga su posibilidad de razonamiento, su capacidad de autodeterminación, su capacidad de poder elegir. Y esto lo voy remarcando permanentemente porque el concepto básico de culpabilidad es elegir, elección. Te voy a reprochar porque pudiste elegir, si no, no te puedo reprochar. Por eso al inimputable no le podemos reprochar nada, porque tiene disminuida su capacidad psíquica o no tiene capacidad psíquica y no tiene posibilidad de elegir. Esto es el concepto central junto con el concepto de exigibilidad dentro de la culpabilidad normativa, que es la culpabilidad que nosotros vemos. La imputabilidad es una característica del acto que proviene de la persona. Esto también es muy importante que lo vayamos conociendo y lo vayamos sabiendo. La imputabilidad es una característica del acto, pero que proviene de la persona. En general, nosotros siempre decimos que
no damos una clasificación general de imputables e inimputables. ¿Por qué? Porque la determinación se hace en el caso concreto. Y con esto tenemos que decir que no hay una clasificación de inimputables. Por más situación o enfermedad o patología que tenga la persona, no siempre podemos afirmar contundentemente que tenemos una clasificación de sujetos imputables y de sujetos inimputables. Un sujeto puede ser imputable para un determinado injusto y puede ser inimputable ese mismo sujeto para un injusto que requiere mayor inteligencia, mayor desarrollo. Esto también es importante. Como marcábamos la semana pasada, el débil mental, el sugestionable, es una persona que quizás pueda comprender que está mal cometer un robo, pueda comprender que está mal cometer un homicidio, pero que no comprenda, este débil mental, otra situación de injusto como puede ser una estafa o un delito mucho más elaborado, ¿no? Porque su capacidad de comprensión es bastante más limitada. Entonces, muchas veces nosotros nos planteamos el tema de los menores. El menor, la ley presume que el menor de 14 años es inimputable iure et de iure, de pleno derecho. Esto lo presume la ley, es una ficción. Puede ser que en el caso concreto el menor comprenda que lo que hace está mal. Mucho más hoy con el desarrollo que tiene nuestra vida social, quizás haya menores de 13 años, de 12 años que tengan claro que matar está mal. Yo creería que sí. Pero bueno, la ley parte de una presunción iure et de iure que el menor es inimputable, porque no tiene capacidad de comprensión. Y en relación al menor que tiene entre 14 y 16 años, nos va dando la ley alguna capacidad de que comprende algún tipo de hechos. Entonces aquí vamos viendo que la ley argentina en relación al menor establece distintas categorías porque va entendiendo que justamente cuando el menor va evolucionando en su edad, tiene mayor capacidad de comprensión de que lo que hace está mal. Obviamente que a partir de los 18 años ya la ley da una presunción de que el menor comprende efectivamente todos los actos que realiza. La capacidad psíquica de culpabilidad, vamos a ir viendo que tiene dos niveles de análisis. El nivel central, el nivel fundamental, lo vemos en la inimputabilidad tradicional, que es cuando el sujeto no tiene capacidad para comprender la criminalidad del acto que está realizando. Ese es lo que vamos a ver de la culpabilidad más general y más específica, que es lo que tiene todo el desarrollo de culpabilidad. Pero también vemos una imputabilidad de segundo nivel que opera como neutralizante de la capacidad de comprender la criminalidad del acto. A ver, recordemos que nuestro concepto de culpabilidad lo da el artículo 34, inciso primero del Código, y que nos dice que no son punibles los que al momento del hecho, sea por alteración morbosa de sus facultades, alteración morbosa de las facultades, insuficiencia de las mismas, estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, no pueden comprender la criminalidad del acto, ni dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Dos niveles de análisis en la culpabilidad. El primero, comprendo, tengo que comprender que lo que hago está mal. El segundo nivel es, comprendí, pero no puedo actuar de una manera distinta. Cuando digo el primer nivel de comprensión, allí van a operar como negativas, como causales negativas, el error de prohibición y la inimputabilidad. Pero en los casos que yo comprendí que lo que hacía estaba mal, pero igual actué, puede operar un segundo nivel, que es en aquellos casos donde el derecho no me puede exigir que actúe de una manera distinta. No tengo capacidad para dirigir mis acciones conforme a esa comprensión. Estado de necesidad exculpante, que son los casos que vimos, el de la tabla, por ejemplo. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Y hay también un nivel en este momento de un segundo análisis de imputabilidad, que lo vamos a ver al final, que es bastante
cortito, bastante reducido su análisis. Voy presentándolo con un ejemplo, que es el drogadicto que tiene compulsión en ese estado cuando no está consumiendo drogas, tiene necesidad compulsiva de consumir. Allí sabe que lo que hace está mal, por ejemplo, está cometiendo algún otro delito para procurarse de droga, pero no puede resistir a realizar de esa manera porque tiene la adicción muy fuerte. Ese va a ser un análisis que vamos a ver en el segundo nivel de imputabilidad. Los casos de comprensión, de falta de comprensión, que es sobre lo que vamos a trabajar más específicamente casi durante todo el desarrollo de la clase, son casos en los cuales el sujeto tiene reducido su ámbito de autodeterminación. Esta reducción del ámbito de autodeterminación, de su ámbito de elegir, tiene que ser contundente a los fines de poder concluir que la persona no comprendió que lo que hacía estaba mal. Sintéticamente, vemos la evolución histórica del concepto de culpabilidad, de imputabilidad. La imputabilidad ha tenido distintos lugares de ubicación dentro de la teoría del delito. También fue colocado como un elemento independiente. Muchos autores sostenían, por ejemplo, un concepto de delito que era acción típica, antijurídica, imputable y culpable, es decir, le daban una categoría independiente, colocando a la imputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad, lo que no estaba mal, pero que nosotros lo analizamos en forma conjunta. En esto estoy marcando de que la imputabilidad fue advertida o colocada en distintos elementos, en distintos lugares de la teoría del delito. Nosotros hoy lo colocamos dentro de la culpabilidad. Para nosotros es culpabilidad de acto, también esto es importante, y para los positivistas italianos era culpabilidad de autor. En consecuencia también ellos partían de una base o de un análisis donde el imputable también cometía delitos. Para nosotros el imputable, otra pregunta importante, no comete delitos. El inimputable no comete delitos. Porque vamos a tener acción típica antijurídica. Y cuando entramos a analizar la culpabilidad, si la persona es inimputable, cometió un injusto, pero va a ser inculpable. Es decir, no vamos a poder seguir nuestro análisis. Entonces, el inimputable, el menor de edad, por ejemplo, no comete, para la ley argentina, delito. El loco, el oligofrénico, no comete, para la ley argentina, delitos. Esto también es muy importante remarcarlo. Para los positivistas sí cometía delitos y había que imponerle una sanción. Y ellos allí hacían una diferenciación entre las sanciones, entre lo que eran penas y lo que eran medidas de seguridad o medidas de tratamiento. Era una forma distinta de analizar esto sobre la base de la inimputabilidad. Hoy nosotros lo ubicamos directa y únicamente en la culpabilidad. También las doctrinas modernas de las teorías funcionalistas, sobre todo en Alemania, Jacobs, da un concepto muy diferente de culpabilidad porque lo basa específicamente en el concepto de lo que es la culpabilidad como prevención. Es decir, recuerden que los funcionalistas cambian nuestro concepto de culpabilidad normativa y lo reemplazan por un concepto de culpabilidad como prevención general. Fundamentalmente prevención general positiva en Jacobs, Roxin prevención general positiva y prevención especial positiva. Desde esta perspectiva, el concepto de culpabilidad y de inimputabilidad pasa a ser un concepto propio de lo que es la fidelidad o infidelidad de la norma. No nos metemos más en esto porque quizás le vamos a generar mucha confusión. Es un concepto que nosotros no seguimos y es toda una conceptualización bastante diferente de lo que es para nosotros la imputabilidad y la culpabilidad en general. Para nosotros el concepto de culpabilidad, siguiendo también a Zaffaroni, es un concepto político, que es un concepto que hace a la contención y reducción del poder punitivo del Estado. En esto hay un control que viene de la medicina, que viene de la psiquiatría, y este informe, este control, es el control que se lo deriva al juez para que el juez termine haciendo
el análisis. Los controles que hace la psiquiatría, como todos los controles que vienen de la medicina, y un poco lo estamos viendo ahora en la realidad con el COVID, tienen muchísima influencia dentro del derecho. Tanta influencia tiene la medicina dentro del derecho que hubo etapas de evolución dentro de la normativa que la medicina era la que absorbía un poco absorbía el funcionamiento del derecho penal, y en otros momentos fue la sociología. Todo esto es contaminante del derecho penal y siempre es bueno que el derecho penal se relacione con estas ciencias, pero que no se deje invadir. Bien, con la imputabilidad y toda la influencia de la psiquiatría, existieron siempre mayores riesgos a la intervención y a la habilitación del poder punitivo. Esto generó el encierro en manicomios a un montón de personas disidentes a lo largo de la historia del mundo, en Alemania nazi, en la Rusia stalinista, en Japón, en China, en un montón de países esto se presentó, o el encerramiento en manicomios porque se los consideraba enfermos también a los locos, a los homosexuales, es decir, cuando no sabía qué hacer con los vagos, con un grupo de gente, el derecho influenciado por la psiquiatría los encerraba en manicomio. Entonces se psiquiatrizaba como para obtener una respuesta propia del derecho penal, respuesta que no tenía base de delito y que era mucho más grave a veces que la imposición de una pena. Se basaba en un concepto de exclusión de las personas de el funcionamiento propio de la sociedad. Esto es, había que separar este grupo de gente que era molesto porque eran inferiores al resto del grupo social, y había que darle un tratamiento tutelar, ¿no? Reparar estas maquinitas que funcionaban mal. Esta era un poco la inteligencia desde la que funcionaba todo lo que es la psiquiatrización propia del derecho penal. Nuestro discurso es un discurso que va en contra de toda esta posición, que es un discurso mucho más limitante y reductor del poder punitivo de aquí, hay que contenerlo, hay que reducirlo, y desde este concepto hay que ir generando un concepto que sea bastante más limitante. Así llegamos a la interpretación de nuestro artículo 34. Nuestro artículo 34 dice que no son punibles los que al momento del hecho, sea por alteración morbosa de sus facultades, insuficiencia de las mismas y estado de inconsciencia. Nos coloca tres elementos, más allá del error y la ignorancia de hecho no imputable, que eso no viene hoy al tratamiento porque el error es propio del error de tipo y error de previsión, lo vamos a ver en lo que es error de previsión el miércoles. Para lo que es la inimputabilidad, es decir, para lo que es la comprensión de la criminalidad del acto, el Código Penal argentino, que es de 1921, nos da tres conceptos, tres definiciones para que nosotros efectivamente analicemos. Alteración morbosa de las facultades, insuficiencia de las mismas y estado de inconsciencia. Bien. La alteración morbosa de las facultades parecería estar denotando que las inimputabilidades, de acuerdo a este concepto, deben provenir de patologías, de enfermedades. Primer concepto. Imputabilidades que provienen o que pueden provenir de problemas, de enfermedades que porta la persona, sobre todo enfermedades psiquiátricas. Insuficiencia de sus facultades parecería denotar que el código allí nos está dando, nos está reflejando la posibilidad de que exista, con la insuficiencia de sus facultades, por oposición al concepto anterior, situaciones en las cuales el sujeto puede ser considerado inimputable por circunstancias no patológicas. Entonces, el primer concepto, alteración morbosa, morbosa quiere decir patológico, una enfermedad, y insuficiencia de sus facultades, como no está reflejando ninguna situación puntual, parecería que está denotando un concepto no morboso, no patológico, que no proviene de enfermedades. Y el estado de inconsciencia, según la interpretación tradicional, parecía incluir algún tipo de enfermedad particular, que era, sobre todo en aquel momento, la oligofrenia. Esta era la interpretación tradicional que se daba a nuestro Código Penal desde 1921 en adelante. Durante mucho tiempo, esta fue la interpretación que se dio. Todo esto para concluir básicamente en que no podía comprender la criminalidad del acto.
De hecho, por ejemplo, si uno analiza algunos códigos modernos o alguna doctrina moderna, esta doctrina moderna parecería que está sugiriendo que la redacción de los códigos debería ir directamente a decir que será inculpable aquella persona que no haya podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Luego el juez debería encontrar si por una situación de imputabilidad, por una situación de error, la persona no comprendió. ¿Se entiende? No darle, la ley no ser tan formal marcando tanto estas situaciones. Pero bueno, la mayor parte de los códigos se establecen así como el Código Penal argentino. Lo cierto es que, ¿qué requerimos nosotros en relación a la imputabilidad o la inimputabilidad? Que el sujeto no tenga una perturbación de su conciencia. Básicamente este es el concepto central, que el sujeto no tenga una perturbación de su conciencia. La imputabilidad es apta entonces para ver si el sujeto comprendió o no comprendió la criminalidad del acto. Y para esto, básicamente vamos a tener que preguntarnos si el sujeto tenía o no tenía la conciencia perturbada. Por tanto, y aquí vamos despejando nuestro camino, perturbación de conciencia nos está descartando las situaciones de falta de conciencia. Los sujetos que no tienen conciencia, nuestro código dice estado de inconsciencia, no son sujetos que van a entrar en la valoración de la imputabilidad. ¿Por qué? Porque si no tengo conciencia, no tengo actuación voluntaria. En consecuencia, esto opera como una causal negativa de la conducta. Para nosotros, y ya lo vimos así, cuando analizamos lo que es estado de inconsciencia, lo analizamos como una causal negativa de la conducta. En consecuencia, ya nos va quedando el camino despejado solamente para dos conceptos: alteración morbosa e insuficiencia de sus facultades. El concepto amplio sería perturbación de conciencia. La conciencia es un concepto estrictamente psiquiátrico, que tiende a demostrarnos si la persona actúa en forma armónica, con sus aspectos intelectuales y sus aspectos afectivos intactos. Fundamentalmente, la persona tiene conciencia cuando está ubicada en tiempo y en espacio. Y quien puede informarnos específicamente con preguntas adecuadas si la persona está ubicada en tiempo y en espacio es fundamentalmente el juez, el médico. El médico es quien le genera el informe al juez diciéndole esta persona está ubicada o no ubicada en tiempo y espacio y por qué. Informe psiquiátrico. ¿Qué hace el juez? ¿Tiene que cerrar los ojos y decir con esto ya lo declaro inimputable? No, porque nuestro concepto es un concepto médico jurídico. El psiquiatra informa al juez y el juez es el que termina estableciendo y definiendo si efectiva y específicamente la persona es inimputable, porque hace la valoración jurídica del informe médico, del informe psiquiátrico. Entonces el psiquiatra, obviamente que ante un informe psiquiátrico contundente, va a ser muy difícil que el juez pueda apartarse y justificar de alguna otra manera que la persona era imputable o no. Pero en aquellos casos grises es válido que el juez pueda realizar un análisis específico. Esta perturbación de conciencia, entonces, siguiendo aquí también a Zaffaroni, es el concepto general que sería válido para englobar todas las situaciones de imputabilidad o de inimputabilidad, fundamentalmente basadas en razones patológicas y en razones no patológicas. Pero nuestro código da una interpretación o una formalización distinta. Entonces tenemos que interpretarlo. Alteración morbosa de las facultades son casos de patologías, de enfermedades que presenta la persona, y la insuficiencia de sus facultades está refiriendo a aquellas causas que no provienen de enfermedades. Todo este concepto, lo repito, podría ser perturbación de conciencia. ¿Cuáles son las circunstancias no patológicas? ¿Cuáles son ejemplos de casos no patológicos que pueden generar situaciones de inimputabilidad? Casos donde la persona tenga
por falta de descanso, por falta de sueño, situaciones de agotamiento, los llamados estados crepusculares, eso donde la persona se levanta y está entre dormida y despierta, casos de disminución de atención. Son algunas situaciones donde no hay una enfermedad puntual, pero que la persona se encuentra en una situación donde no pudo comprender la criminalidad del acto porque tenía esta perturbación de conciencia que le impedía controlar. ¿Cuáles son, en cambio, las patologías, las causales que generan inimputabilidad o que pueden permitirnos un análisis de la imputabilidad proveniente de enfermedades? Aquí tenemos una amplia variedad y ya nos metemos en terrenos médicos. No decimos, como dijimos al principio, no decimos que específicamente existan enfermedades en función de las cuales la persona es inimputable, pero es cierto que muchas de estas enfermedades nos hacen avanzar mucho en decir que es inimputable. Las oligofrenias. La oligofrenia es, en general, la falta de inteligencia congénita que tiene una persona, o la falta de inteligencia que tiene esta persona que proviene de algún padecimiento que tuvo en la vida. Por ejemplo, la insuficiente o mala alimentación puede generar que la persona pierda inteligencia a mayor edad. Puede ser entonces congénito, de nacimiento, o puede ser posterior. Pero básicamente es un concepto de falta de inteligencia. El oligofrénico no tiene inteligencia. Hay distintos grados de oligofrenia, y de allí nuestro análisis puntual para cada hecho. La idiocia es aquellos casos donde la inteligencia tiene un desarrollo menor a los 6 años, a una persona de 6 años. En consecuencia, prácticamente podemos decir que el idiota es una persona que no tiene capacidad de comprensión. La imbecilidad, el segundo nivel, es aquel que alcanza hasta la pubertad. Por lo tanto, también podríamos estar diciendo de que el imbécil no tendría capacidad de comprensión. Así que cuando le digan a algún compañero idiota o imbécil, tengan claro que es distinto. Si le dicen imbécil, lo están poniendo en un nivel más elevado. El idiota es el peor de todos. Y finalmente, lo que tenemos es el débil mental, que ya está en la etapa de fin de pubertad, que es aquel que no tiene todos los caramelos, para hablarlo en el lenguaje común que tenemos nosotros, o que le faltó el golpecito de horno, pero que puede ser imputable para algunos delitos y puede ser inimputable para otros delitos según el grado de desarrollo que tenga. Entonces cuando le dicen a este le falta un golpe de horno, ya estamos hablando de que el tipo está en un nivel superior. Ojo. Aquí tenemos que ir viendo entonces estos distintos niveles que nos están incluyendo un montón de otras enfermedades como las demencias, las esquizofrenias, las psicosis maníaco-melancólicas, también las psicosis traumáticas, tóxico-traumáticas sobre todo, y algunas otras que provienen de enfermedades orgánicas. En general, estas son básicamente las situaciones médicas generales, donde la mayor parte de los códigos regulaban específicamente la oligofrenia como una causal de inimputabilidad. Luego, tenemos otro tipo de enfermedades de menor entidad o menor desarrollo. Quedan 10 minutitos. Bueno, si nos cortamos, seguimos en 5 después. Sí, se nos corta, pero falta un poquito. Hay algunos otros casos particulares relacionados con la valoración de la imputabilidad o no de la persona. El delirio. El delirio era conocido como la locura razonable, en el siglo XIX era conocido como el loco razonable, porque el delirante es el sujeto que tiene una apariencia de ser un sujeto lúcido, con un discurso bastante orgánico, bastante cerrado, tiene mucha relación con el mundo que vivimos, es decir, con el mundo objetivo, es una persona que conoce bastante, pero tiene una temática delirante, es decir, el tipo se pierde con su temática delirante, pero guarda un discurso muy seductor, muy convincente. Para nosotros también, normalmente el delirante es un inimputable, o puede ser valorado a grandes rasgos como un inimputable, porque no logra comprender
la criminalidad de los actos, porque tiene una alteración de la ubicación en tiempo y en espacio, no tiene la dimensión del mundo real, el mundo en que vive, tiene una interpretación muy propia del mundo. Esta interpretación propia del mundo nos hace que no esté ubicado ni en tiempo ni en espacio. Las oligofrenias vimos que hay algunos casos, vimos antes, algunos casos que son inimputables y otros que pueden ser imputables. Y el otro problema grave que tenemos es en relación a las psicopatías. Las psicopatías son muy particulares porque en la psicopatía el sujeto muestra un discurso y una personalidad muy entradora, muy seductora, es una persona que tiene mucha sociabilidad y que tiene mucha captación del medio. Sin embargo, tiene una fuerte actitud interna antisocial. Es cierto que es difícil de descubrirlo, es difícil de identificarlo, porque parece una persona normal y muy entradora, con mucha capacidad de seducir, pero tiene un fuerte instinto de actuación por venganza, por falta de sentimientos, por falta de afectos, por falta en general de amor, de cariños y de afectos. Normalmente actúa por venganza, no internaliza los valores, por tanto no tiene capacidad de comprender aquí la norma y por eso sería inimputable, salvo en algunos casos específicos que podamos determinar. Y encontramos dentro de estas gamas de enfermedades psiquiátricas o psiquiátricas psicológicas, oligofrenia es el máximo, las psicopatías, y luego entramos a las neurosis. Se dice que todos tenemos en mayor o menor medida algún tipo de neurosis. En general las neurosis no provocan la inimputabilidad, pero sí provocan una alteración de la personalidad del sujeto, es decir, nos estarían colocando en supuestos de imputabilidad disminuida, aunque nuestro código no recepta este concepto, por lo menos no lo recepta en la parte general. En algún caso extremo podremos determinar un inimputable, pero normalmente el neurótico es una persona que es para nosotros imputable. Puede ser entonces que en algún caso donde, sobre todo en lo que es violencia de género, donde hay una convivencia familiar forzada y que es histórica, y con el sometimiento y con los malos tratos permanentes, pueda llegar, en algunos casos de vejaciones laborales, pueda llegar a admitirse la situación como una situación eximente. Por fuera de esto encontramos algunas otras enfermedades, incluso el miedo es una de las neurosis. El miedo puede provenir de una patología, en su caso son las fobias, y de situaciones no patológicas, puntuales, que normalmente no son situaciones que puedan generar inimputabilidades, o en algunos casos muy menores pueden generarlo. La influencia de las multitudes sobre el individuo, el llamado hombre masa, tampoco es una situación que pueda generar inimputabilidad. Obviamente que son todas situaciones de reducción de la culpabilidad, pero que no pueden, ahí te contesto, Valentina, que no se pueden específicamente considerar como situaciones de inimputabilidad, salvo situaciones muy extraordinarias y especiales, por eso le decimos que hay que determinarla en cada caso concreto. La epilepsia, esta sí es una enfermedad muy crítica. La epilepsia también tiene distintos niveles. Cuando provoca incapacidad psíquica, estaremos en presencia de un inimputable. También podemos tener casos de ausencia de conducta, y también podemos tener casos donde el desmayo no llega a ser percibible, y en esos casos tendremos un sujeto imputable en menor medida. Recuerden que aquí la epilepsia tiene 3 niveles: el gran mal, que genera inconsciencia fuerte, en ese caso el estado de inconsciencia, ausencia de conducta; el mal medio, que genera algún pequeño desmayo de escaso lapso, de poca duración temporal, breve, muy breve, allí tendremos situaciones de inculpabilidad, y en aquellas situaciones donde el desmayo es casi imperceptible porque dura
ni siquiera llega a durar un segundo, allí tenemos un sujeto imputable con imputabilidad disminuida. Básicamente eso hace a nuestra conceptualización de inimputabilidad. Alteración morbosa de sus facultades, denotando lo patológico, insuficiencia de sus facultades, denotando la interpretación tradicional, lo no patológico, vimos las causales no patológicas y vimos un panorama general de las causales patológicas. Ahora bien, ¿querés que cortemos, Jorgelina, y seguimos? No, ¿faltan dos? Bueno. Valentina dice, ¿qué significa en la psicopatía es inimputable cuando no internaliza valores, cuando no tiene moral? Justamente lo que venimos diciendo es que la valoración específicamente de lo que es la perturbación de conciencia es aquella persona que logra tener definiciones de afectos. Quien puede tener afectos es un imputable, quien no puede tener afectos, que no tiene ubicación en tiempo y en espacio, es una persona que es considerada inimputable. Entonces, cuando yo hablo de la psicopatía o en cualquier otra enfermedad, pero fundamentalmente esto proviene de la psicopatía, el psicópata no tiene posibilidad de internalizar los valores, no tiene posibilidad de generar afectos porque actúa con ánimo de vindicta, de venganza. Específicamente allí vamos a tener que no tenemos una persona con capacidad de comprensión porque tiene perturbada la conciencia. Tendría que entrar a hablar de lo que es el momento de la imputabilidad, por eso no quería que